La definición Dios, si alguno sabe de dónde sale. La definición Dios. Sí, entonces decimos Dios, ya por la costumbre, ya por dar por sentado que es el único Dios. No, ¿Pero a qué te refieres? ¿En hebreo? ¿Cómo se dice Eloa? no, Dios, tal cual así, en español, uno dice Dios. De Zeus. Zeus. Entonces, Theo, fíjense aquí, esto es griego, C-O, T-H-Z-D, es parecido por la pronunciación de la forma, como en inglés, cuando tú dices D, no dices T, dices D, ¿no? Entonces, T-H-D, también la forma de la Z, todas son originales de ahí. Deus es latín, Zeus es el nombre propio y Theo es al que nos estamos refiriendo. Theo tiene una relación con Thea, que significa en griego panorama o panorámica, panorama, visión completa de las cosas, de donde viene Thea. ¿Saben alguno qué significa Theo? Teodocio, teoría, Se refiere a la deidad, Theo. Se refiere a la deidad, a forma Theo, deidad. Sí. El vocablo, en definitiva, es igual como todos los idiomas, o sea, cada uno le da una fonética de manera que cree que se entiende mejor y se está ramificando de tal manera que el mundo entero son miles de dialectos. Es una pena que en lugar de condensarlos y hacer uno para la humanidad, los vamos desglosando y hasta de tal manera que no podemos entenderlos todos. Claro. Se ve que ha pasado en todos los tiempos. Sí. Y como consecuencia ahora tenemos que investigarlo. Claro, porque uno da por sentado Dios y se refiere a Dios. Pero ya estamos viendo la otra clase, cuando uno dice Dios se puede referir a Adonai, se puede referir al anciano de días, se puede referir a Jesús, se puede referir al Adán de luz, se puede referir al Adán de ahí arriba, al Padre universal, se puede referir a tantas cosas, se puede referir incluso a otros dioses, a usurpadores. Pero siempre... Pero porque uno ya tiene la costumbre de decir Dios, identificar a un único Dios, pues ya la forma, el 70% de la humanidad identifica a un Dios. Siempre al máximo que el individuo en cualquier latitud del planeta que esté, al que considere la máxima autoridad se dirige. De tal manera que considera que de él depende. Él y todos los suyos, como organización, como nación o como pueblo. Entonces, Theo tiene que ver eso, con visión. De ahí que venga la idea de el que todo lo ve. El que todo lo ve, Theo. Bien, entonces fíjense cómo se parece. De Theo pasa a Zeus, como costumbre, Deus, y de Zeus al latín, y de latín al español Dios, Deus. Pero hay otra característica interesante también del griego. No solamente pasó de la forma Zeus, sino pasó de la forma día. Nosotros en español a la luz, el día, intervalo de luz, lo llamamos día, pero no tiene nada que ver con el indoeuropeo ni tiene nada que ver con lenguas semíticas, es originaria del griego y era la forma de llamar a Zeus. Le llamaban también día, por una abreviación de Zeus, Theo, Deus, día. Idea. Fíjense qué curioso, la forma de llamar a Zeus también, día. Sí. Y uno pasa al español a referirse a día como el tiempo de luz. Este es en latín, este es en griego y vamos subiendo. ¿Quién sabe cuál es la raíz de estos? Hasta aquí mucha gente conoce esto, pero no sabe la raíz de estos, porque la cultura griega no fue la madre de esta información. ¿Qué es arameo? No. ¿Sumerio? No. ¿Sánscrito? Sí. Nos vamos para la India. Y la raíz esta sale del nombre Yaus.
Fíjense cómo sale Zeus a Zeus, Zeus. Y era la primera parte de un nombre compuesto. ¿No? Sánscrito indoeuropeo. Y fíjense, era un nombre compuesto. Y el nombre completo, todo, era Jauspitar. Era el nombre completo. Fíjense ahora lo curioso, cuando llega al romano, no aparece como Deus, sino como Júpiter. Jauspitar, fíjate cómo suena. Júpiter pasa a Júpiter. Sí. Y Júpiter es Zeus en la cultura romana. ¿Ven cómo la misma cosa es, pero simplemente va variando los nombres? Bien. Entonces tenemos que el indoeuropeo dio origen al griego, el griego al latín y el latín al español. Para que nosotros llegamos a decir hoy día Dios. Sí. ¿Bien? ¿Con esa parte? Bueno, esa es la raíz del nombre Dios. Vamos ahora con otra interesante. Todopoderoso. Almighty. En inglés sí, Almighty. Mighty se refiere a maravilla. Que toda maravilla. Almighty, que todo lo puede. Ahora nos vamos a las escrituras y realmente este concepto está cambiado. Y este es un equivalente, lo mismo, de omnipotente. Omni es la idea de todo, Todo. potente, de todo el poder, toda la potencia. Y son exactamente lo mismo en español, son sinónimos. Aunque algunos digan el todopoderoso, el omnipotente, son sinónimos. No obstante, este no aparece en las escrituras y este sí suele aparecer a veces. Pero, ¿cuál es la raíz de estas definiciones? En Génesis vemos que en la historia de Abraham de repente se le aparece un hombre y le dice: yo soy El Shaddai, ven y camina conmigo. Le dice: yo soy El Shaddai. Él es una forma semítica de lo que nosotros hoy día decimos Dios, para no irnos complicarnos demasiado. Sin embargo, los eruditos nunca han sabido definir qué significa esto, no han sabido comprenderlo. Entonces, ¿qué han interpretado? Que es una composición de dos palabras, Sha y Dai, como si fuese pegado. Y en este caso, Sha se refiere a ¿qué? Una forma de decir, yo soy el que, si ves que, entonces ese añadido de que, ellos interpretaban que a lo mejor se refería a eso. Y Dai se refiere a suficiente. De hecho, si en el colegio, si un niño se está portando mal, la profesora dice Dai, es decir, basta. Es un imperativo. Sí, basta, suficiente, se acabó. Entonces dijeron que es suficiente. Para no poner que es suficiente, porque no tiene sentido esa frase, dijeron, esto lo que quiere decir es el Dios que es autosuficiente, Sí, o que se suple a sí mismo. es entendible. Y de ahí pasó a decir el Dios que todo lo puede. Puede ser identificativo, o sea, yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el que estoy a cargo de la tierra, yo es el que te hago una llamada con poder, pero para darte una instrucción, para que tú actúes en mi nombre y hagas lo que yo te voy a decir. Eso sí tiene sentido. Pero decir que yo soy el autosuficiente y te llamo a ti para que hagas una cosa es absurdo. Esa fue la interpretación de los eruditos con respecto a esa palabra. Eso fue. Ahora, desde mi punto de vista, como yo lo leo, yo leo aquí Shad Ai. Shad tiene dos connotaciones. Sí. La parte negativa significa demonio. La otra significa seno. Por ahí vamos bien. Por ahí sí tiene Y sentido. después está, como la A es muda, o sea, porque no hay vocales, está la I. ¿Qué significa la letra I? Mano. No, eso sería con la D. I y la D. I, D. No, yud. La I sola. La Como I si- sola. Sí, pero no me refiero a qué significa, claro, Yud significa mano, pero la I
como simbolismo, cuando hablamos sobre simbolismos, la yud, ¿qué representa? Al ¿La ser yud solamente o una i? la yud, ¿qué significa como letra? Ojo. No, esa es ahí. Al ser la única letra que está suspendiendo, Ah, sí, vale, sí, El lo que cielo, viene de ¿no? arriba, que tal, sí. representa el cielo. Significa el cielo. Claro, es un símbolo del cielo. Entonces, o bien significa el demonio del cielo, que no necesariamente tiene que ser demonio, sino espíritu. O puede ser seno. ¿Cuáles son las dos opciones más admisibles? Que diga, yo soy el Dios de los espíritus. Eso sí tiene sentido. El Dios de los espíritus, que es la misma manera en la que él se identifica a Enoch. Dice, yo soy el Señor de los espíritus. Claro. El Dios de los espíritus. Lo que Eso pasa es que habría que ver cómo lo dice en hebreo. La otra opción, que diga yo soy el Dios que viene o que representa el seno de allá, del cielo, de lo alto. Las dos cosas tienen sentido y confluyen las dos. Fíjate, entonces mira la diferencia. Una cosa es decir Dios de los espíritus, o el Dios que es del seno del cielo, a decir todopoderoso o omnipotente. Y el llamado era a Abraham. La primera que aparece es cuando él se le aparece a Abraham con esta característica, con esta definición. Otra definición muy típica de los judíos y de los mesiánicos. Hashem, El nombre. el nombre. Este es un artículo. Shem, hemos hablado varias veces sobre este significado, que aunque signifique nombre, Destino. quiere decir destino, propósito, identificación. Pero es razón de realmente, ser. pero es Acadia o arameo. Viene del arameo Shemu. Ah, eso. Sí, tiene muchas aplicaciones. Claro, pero ¿dónde está la cuestión de decir que uno de los nombres de Dios es Hashem? Si es una redundancia. Uno de los nombres de Dios es el nombre. ¿Cuál nombre? El nombre no es un nombre. Es decir, es como, ¿cuál es mi nombre? Mi nombre. Precisamente por eso, porque es como es innombrable el nombre, porque no le puedes poner un nombre, ¿me entiendes? Entonces como, sí. Claro. La cuestión es esta, el Padre Universal no tiene nombre. En el momento que le demos nombre, ya lo vamos a limitar. Pero ¿qué hace? Él da un nombre Sí. para que a través de ese nombre se le identifique. Ese es Un nombre que ni siquiera era nuevo, ya era conocido. un nombre. Pero dice, vamos a trabajar con un nombre. Eso es. A través de ese nombre se identifica. O sea, algo así como una herramienta de trabajo para identificar Eso. un programa de acción. Que digan, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Esto de parte de quién es? De un Dios. Dioses hay muchos. Vamos a identificar un nombre para que con ese nombre haya una referencia y la gente identifique con el propósito que estamos llevando. Fijar cómo el Padre Universal trabaja a través de otros seres. Pero para que haya algo específico y nosotros sepamos de qué estamos hablando, se utiliza un nombre para englobar todo esto. El nombre puede ser pagano, pero no importa. Vamos a utilizar un nombre para que sea fácil la explicación y para que la gente diga, tal nombre, ya sabemos de qué se trata. Pero no significa que este nombre sea para tirarse y hacerle pleitesía, es que es el nombre. No, el nombre es para identificar algo que queremos dar a entender. Porque el propio Jesús también viene en representación de él, pero también tiene otro nombre. También se supone que se iba a llamar Emmanuel, porque dependiendo del nombre, es el propósito con el cual, El objetivo. eso, el objetivo, el trabajo que se está llevando a cabo. Entonces, fíjense, Dios trabaja con este caballero. Y le dice, vete donde y dile tal cosa. Y viene el mensajero y le dice, haz tal cosa. Lo primero que va a pensar es, ¿y tú quién eres para que yo te haga caso? No, yo soy un ángel. Ah, pues ángel, ¿y a mí qué me significa un ángel? ¿Un ángel de Dios? ¿Un ángel del diablo? No, yo vengo en representación de este. Ah, bueno, entonces ya lo vamos entendiendo. Entonces él dice, yo vengo en nombre de Jehová. Ah, entonces dice el ángel de Jehová, quiere decir que viene en representación de él. De manera que si viene en representación de él, él también se llama Jehová. Porque es en representación suya. Sí. Por eso cuando estaba Satán queriendo acusar al sacerdote, el ángel, que en la escritura le dice que era Jehová, le dice a Satán, Jehová te reprenda. ¿Cómo le va a decir Jehová? Jehová te reprenda. Es como si yo te dijese, Frederick te reprenda, pero no es Frederick el que lo está diciendo. Nombres empresariales. O sea, si viene alguien en representación de una empresa, sabemos que la empresa tiene un empresario, pero esa es la cabeza. Pero la empresa no es el empresario y mucho menos la cabeza del empresario. Mira que le dice el Señor a Moisés,
mira que envío mi ángel delante de ti para que te introduzca en la tierra, tal. Guárdate de él y no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebeldía, porque mi nombre está en él. Correcto. Mira lo que está diciendo. Él le está dejando claro que el ángel que estuvo con Moisés 40 años venía en representación de él y tenía el título y la representación de la empresa. De manera que lo que él diga va a misa, como se suele decir. Lo que diga el ángel es porque él es representante de la empresa. O sea que el ángel tiene autoridad para tomar las decisiones porque se confía en que él va a ser el representante. Igual que los que somos cuerpo de Cristo. Si hacen algo mal, hacen quedar mal a todo el cuerpo. Si viene el representante de una gran empresa a vender lápices y gomas y Adonai. ¿Quién sabe qué significa Adonai? El Señor. Bien conocido, sí. El Señor. Utilizamos el artículo por la forma. Adonai. Porque Señor exclusivamente es Adón. De hecho, es como suena, como más fuerte. Adón, el Señor. Es el que es. Adonai, que es como decir el que es el Señor. El que es el Señor. Adonai. Adoní es personal, o sea, mi Señor. Así llaman a Jesús. Adoní, mi Señor. Una forma muy respetuosa de decir mi Señor. Su majestad, una forma respetuosa de decir Adoní. Adón es de donde sale. ¿De dónde sale ese término? ¿Por qué lo utilizan? Lo utilizan por la cultura egipcia. Atón era el disco del sol. Y el sol era la deidad más importante en ciertas épocas, ciertas dinastías, en ciertos momentos. Entonces se utiliza esta forma de Adón. ¿Se acuerdan que decía el paralelismo entre la T y la D? con esa misma escritura, ¿no? No, lo que pasa es que la lengua egipcia Sí. es también muy rica en su raíz etimológica. Entonces los hebreos estuvieron en Egipto y muchas de esas lenguas, el egipcio... Pero tú sabrías escribir Atón en lengua egipcia. No lo sé escribir en esa lengua. No conozco la En lengua egipcia, no la manejo. En definitiva, esto debe ser algo parecido, Semítica sí las entiendo y jónica, parecido pero... a la escritura. Lo digo también por la forma. La forma de la... Es una forma expresiva. Claro, en ese caso la apariencia de las letras es muy diferente y su raíz es muy distinta. Por ejemplo, la raíz de las lenguas egipcias es una cosa, las sumerias es otra y las semíticas son otra. No se parecen entre ellas. En lo que se parecen es en el lenguaje, es decir, a la hora de hablarlo, Sí. pero no a la hora de escribirlo, porque el egipcio eran dos sistemas, el sistema escrito y el sistema codificado. El sistema codificado, el que enseñaban los sacerdotes, era a través de símbolos. Casi nadie conocía esos significados. El semítico parte del acadio, el acadio, el arameo, el hebreo, el ugarítico, el cananita, el amor. Todas esas lenguas son parecidas, muy parecidas al hebreo. En cambio el sumerio es cuneiforme, es un palo, otro palo, una raya, son puras cuñas. Cogen en la arcilla unas cuñas. Entonces por eso esas lenguas tienen esa característica. Entonces la forma Atón pasa a Adón, como decía, de la T y la D, y llega hasta aquí. De hecho, en la cultura griega también había un nombre llamado Adonis. Es una especie de forma de referirse a él como deidad, ¿no? Pero no como si fuese un gran dios, sino era derivado de esta idea semítica de Adón. Adonai es el Señor, una forma también de llamar al Altísimo. Otro nombre que recibe es ejércitos. Por lo regular la gente no lo sabe. Creen que es una especie de epíteto o que es una especie de forma de referirse a él como el gran poderoso. Entonces añaden el Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, pero el de realmente no existe. Ese artículo es añadido, igual que el ángel del Señor. Ahí no dice ángel del Señor, dice ángel, Señor. Ya se interpreta que es de, que le pertenece, pero el de, ese artículo no existe, no aparece. Es como decir un ángel de parte de Dios, uno cualquiera, pero no es el ángel, el él. Eso En español. Ejércitos es uno de los primeros nombres que recibe Adonai. Claro. ¿Por qué le llaman ejércitos? Por el hebreo Baot, que significa ejércitos. Significa también, se puede traducir como hueste. O sea, De hecho, por eso también algunas veces lo traducen como fuerzas. Con el tiempo, Sabaoth, como es una definición muy complicada del hebreo, pasó lingüísticamente, pero por una tradición, a sonar como Sabaoth.
ni T ni Z, ni TZ. Se adaptó como la S. Y como aquí es muda, pues añadieron la A. Entonces suena Sabaoth. Bien, entonces, al principio Adonai, ¿por qué recibió el nombre de Sabaoth? O Tzbaoth realmente. Cuando él se llena de ejércitos, monta su querubín, su querub, monta su serafín, lucha en los 7 cielos contra las autoridades. Entonces, como tiene un gran ejército, a partir de ahora es conocido como Adonai Tzbaoth. Es decir, el Señor, y ahí pasó después con el tiempo, muchos lo conocen por Sabaoth, pero hay varios Sabaoth. Sin embargo, nosotros nos estamos refiriendo ahora es a Adonai. Claro, al anciano de días también lo suelen llamar Sabaoth, pero él no aparece mucho realmente en las escrituras, sino que él representa también al anciano de días, pero desde el punto de vista militar. El anciano de días no se mete en asuntos de guerra. Elohim es una palabra plural. Plural. Es el, him. La forma O es simplemente por la costumbre, para que suene más fácil, para que suene más sencilla. Entonces los masoretas añadieron esa forma de decir O, Elohim. Pero realmente debería decir el him, porque la H sí está. ¿No? Entonces muchas veces, de hecho a las estatuas les decían Elim, dioses, pero la H no la tenían dentro, porque no tenían vida, eran pedazos de piedra. ¿Bien? Entonces hay Elohim de un lado y hay Elohim del otro, porque como tal significa dioses. Él es una forma muy utilizada en los pueblos de Canaán para referirse a una deidad particular. Había un dios que se llamaba Dagon. De hecho era el dios patrón de una zona específica de Sidón. No sé si te suena, el dios Dagon, que entraron al templo y saquearon el templo. Ya. Dagon tuvo varios hijos. Ya lo recuerdo, ya. Sí. Dagon tuvo varios hijos. Él, Yam y Mot. Mot era el dios de la muerte, o del inframundo. Yam, el dios del mar. Y él, el dios del cielo. Cuando la cultura hebrea entra y se asocia, porque todas las lenguas semíticas están emparentadas, esta idea es lo que nosotros comprendemos por Dios, forma Dios. Dagon, por ejemplo, de una forma a veces te entendían a Dagon como él, a veces te entendían a él como Baal, o a veces a Dagon como Baal, pero ya son cuestiones de la mitología, cómo se confunden. Puede ser cualquiera de las dinastías que estaban en aquel tiempo cuando llegaron los israelitas. Entonces fíjate, sí, que Adonai toma este nombre para quitar esta idea, porque ya los otros habían sido eliminados. Incluso se apropia también de este nombre, porque como ya estaba vencido no le interesaba. Cuando llega Jesús, respeta a este caballero, pero presenta al que está arriba, el anciano de días. Y a su vez, él, igual que muchos significados ocultos, se refieren al que está más arriba, que es el Padre Universal. O sea que van quitando. Adonai se encarga de limpiar toda la parte sucia. Cuando viene Jesús, que ya le dejó el trabajo hecho, ahora él viene a presentar al Padre de verdad, que dice, ustedes no le conocen, yo sí le conozco y de él procedo. Ustedes creen que le conocen, le llaman Padre, pero no es así. Entonces, el otro día en otra clase también hablábamos sobre esto, de que como a este lo llaman Zeus, a este lo llaman Poseidón, y a este lo llaman Hades, en la cultura griega. Poseidón significa Señor de Sirio. Se refiere al dios del mar. Zeus, como vemos, se refiere a la deidad. Pero hay muchos Zeus. Está este Zeus, está este Zeus, está este Zeus. Hay muchos Zeus. Porque el Zeus, como hablamos también de él, es una definición genérica para decir Dios. ¿Qué es Zeus? Es un dios. ¿Qué es Poseidón? Es un dios. Entonces el dios realmente es un término colectivo, es un término general. Solo que nosotros le damos la propiedad de que solamente es el nombre de un solo dios. O sea que Dios no es el nombre de Dios. Es un atributo, es una característica. Nosotros somos humanos, ellos son dioses. Entonces, el humano es una cosa, el ángel es otra cosa, el dios es una cosa. Entonces, hablábamos el otro día sobre los nombres que ellos tenían en la cultura egipcia. Atum, Ta, Amón. Ahora, la cultura griega, que está impregnada en todo, volvemos a hablar sobre los mismos dioses.
ahora menciono los dioses cananitas, ¿no? Porque estos son de allá, son de los hititas, de los suritas, de los idumeos. En Canaán ellos tienen este concepto. Y efectivamente los hebreos toman el nombre. Pero en cuanto a la cultura sumeria, él fue lo que quedó de un nombre original llamado El-Il, y que anteriormente era En-Lil, ¿no? Que significa En, Señor, Lil, el cielo pues de la tierra, el Señor del viento, el Señor del cielo, pero el cielo atmosférico. El mismo Yam también viene de allá. Yam es plural, por eso tiene la M al final, porque mar es un plural, pero el nombre original es Ia. Y el Ia era la transformación o deformación de Ea, que se refería a la tierra y al agua. Perdón, al Señor, como aquí, también Señor, abreviación, y se refería al agua, Señor del agua. Ea. Pero Ea tenía otro epíteto para los sumerios que era Enki. Ki significa tierra y En significa Señor. Míralo aquí otra vez. En, Señor, En y En. Entonces aquí están los dos señores. Y entre estos dos tenían la soberanía de los elementos importantes. Cuando ellos son quitados del escenario, aparece una nueva generación. Esa nueva generación es la generación del diluvio. Entonces, Enlil, que pasa a ser Elohim, y Enki, que pasa a ser Jehová. Porque fíjate, Ya con el tiempo pasa a Ye, con una H. Luego Yeho, luego Yehová. Luego al final termina como Jehová, Yahvé, todas esas formas. Y a la larga son los mismos dioses aquí y acá. Pero como utilizaron este nombre, también utilizaron este y fue con este con lo que empezaron a presentarse, a través de nombres que ya existían. ¿Qué pasa cuando va a ocurrir el diluvio? Viene una nueva generación de dioses y ellos se cambian los títulos. El nuevo Dios es este. Perdón. El nuevo Jehová es este. Y el nuevo Elohim es este. Y cada uno rige dos de los 4 elementos. Jehová es Señor del elemento fuego y del elemento aire. Elohim es Señor del elemento agua y del elemento tierra. De hecho, míralo aquí, como cuando fue usurpado de aquí, fíjate de arriba, como fue usurpado, era el Señor del agua y también el Señor de la tierra. Eso ya tiene su propia historia, su propia mitología. Entonces toman este nombre y también le dan un significado importante, y es utilizar ese nombre para un papel. Entonces, bien, dejando a un lado la parte despectiva del asunto, cómo ellos toman ese nombre. ¿Qué quería hacer el Espíritu Santo? Elohim y Jehová. Va pasando el tiempo y van añadiendo elementos. Este era el nombre original. ¿Por qué le pusieron una V? ¿Por qué le pasaban una H? Este no era el nombre original. Si esto es una I, ¿no? Y esto es una H, y esto es una V, y esto es una H, una V, una O o una U. ¿Por qué si I y H sería IA, ¿no? Ya, EA, Enki, etcétera? ¿Por qué de repente aparecen estas connotaciones que no existían al principio? Es que se van añadiendo con el tiempo porque esto tiene un significado. Y esto tiene otro significado. Este es A, esto es L, esto es H, esto es I y esto es M. Elohim o Elohim, ¿no? Y ahí están las características de por qué utilizan esos nombres. Porque saben que el fondo del Espíritu Santo, bueno, no saben, el Espíritu Santo sabe lo que quiere presentar con esto. Quiere utilizar esto para referirse a Dios, para hablar de una manifestación de la divinidad. Ir adaptando lentamente lo que de arriba querían presentar. La palabra esta, Elohim, y la palabra Jehová, solamente utilizando los caracteres A, que representa al hombre, a Dios, que representa al Padre, la L, el aprendizaje, la G, la manifestación, la revelación, la I, al cielo, la M, las muchedumbres, las masas,
Como toda la palabra en sí misma tiene un significado y un trasfondo. Y aquí lo mismo, la I, el cielo, la revelación y la conexión. Claro, y no solo eso, sino decir, este nombre que cogieron ellos, lo cogieron esos dioses, o el de Miurgo, padre de ellos, lo cogió, porque sabe que ese nombre tiene poder, y que identifica las cosas celestes. Entonces vienen aquí y le dicen, ustedes se cogieron esto que no era de ustedes, se cogieron esto que no era de ustedes. Entonces vamos a regresar esto a la raíz, que es de donde realmente surge, y a quitarles a ustedes un nombre que ustedes se tomaron que no les corresponde. Fijémonos, por ejemplo, desde el punto de vista numérico, la A, el 1, evidentemente, la L, el 30, la H, el 5, la I, el 10, la M, el 40, suma 86. El 86, por ejemplo, si lo pasamos a letras, es la P y la VA. La P, la palabra, la VA, la conexión, ¿no? Si lo sumamos otra vez, nos da 14. El 14 es la I y es la D. La I representa el cielo y la puerta al cielo. Si lo volvemos a sumar, nos dan 4 y 1, 5, y el 5 es la H, la revelación. O sea que está todo lleno de códigos, cualquier forma que lo utilicemos, ya sea con letras, ya sea con números. Mira otro sistema, coges el primero y la última letra, que es otro sistema. La A y la M, significa pueblos. Mira una curiosidad que tiene Elohim y que tiene Jehová, los dos terminan en 6. El 8, el 80 y el 6, la Pei, o sea, el 80, es la palabra, y el 6 es el hombre. El 20 y el 6, el 80 es la boca, y el 6 es el hombre. En este caso, el 20 es el poder, y el 6 es el hombre. Porque el hombre recibe el poder. Por eso el mensajero viene de parte de Adonai como si él tuviese poder. Porque el poder que le es dado y el poder que él representa, ¿no? Y estos son la voz al hombre, y el hombre escucha su voz, y ellos son los que se identifican delante del hombre. Fíjate que cómo es de interesante. Luego cogemos estos dos y los unimos y nos da 8. Y el 8 es precisamente el número del Mesías y de la vida. Claro que esa es la finalidad. A veces yo pienso dar una clase de estas y digo, esto que tiene que ver con el plan de salvación, pero algo dentro me dice, es que todos esos detallitos amplían la fe, amplían el entendimiento. Muy característicos estos nombres y muy significativos. ¿Por qué si nos quieren hablar de un Dios utilizan un plural? Porque fíjate lo que te decía antes, toman el nombre y dicen, esos son los nombres de arriba que fueron tomados. El nombre de Eloah fue tomado de lo de arriba. Y el nombre este fue tomado de lo de arriba. Pero el nombre no es Jehová ni es Yahvé. Realmente es Yehó. Fíjate que está la I, la H, la V y la H. La I, E, porque es muda. H, aquí la H y la O, porque la Vav tiene la característica de que es V, es O y es U. Entonces no tiene que ser Jehová ni Yahvé, sino es una O, no necesariamente es una V. Y ahora la cuestión es, como te decía, ¿por qué, a pesar de que querían tomar esto, quitárselo a los dioses del mundo, ¿no? Los dioses que regían los elementos agua y tierra y los elementos fuego y aire? Quitarle a ellos eso, es decir, estos nombres ustedes los copiaron de arriba, vamos a dárselos a quienes les corresponde. ¿Pero a quién le corresponden? Fíjate, Yehó es realmente la abreviación del nombre Yahó, Yehó, porque A es lo mismo, Yahó. Cuando hablamos de angelología, no sé si te acordarás que te dije que era el ángel más importante. Se llama el ángel de la luz, nada más ni nada menos que el ángel de la luz. Y de los 5 grandes ángeles más poderosos de la creación, él surgió del primer árbol, que es de donde surgen ellos. Y Melquisedec surgió del quinto. Fíjate la importancia que tienen ellos, el poder que tienen. Yahó, de hecho, es el padre del anciano de Elías. Fíjate entonces lo importante de esto. O sea que Jehová es un Dios de aquí, que tomó el nombre de lo de arriba, sin él conocer eso, simplemente sabía que había un nombre y creía que ese nombre le iba a dar poder. Adonai le quita ese nombre, se toma el nombre para sí mismo, pero realmente está representando a uno más grande que Adonai, que es Yahó. Después cogen el nombre de Elohim, pero no lo dejan en Eloah, lo dejan en un plural. A veces utilizan Elión.
Y uno suele traducir el Altísimo. No, porque Él también es una forma de decir algo que es elevado, que es muy grande, que está en las alturas. Y luego dejan el plural, ¿pero por qué? Porque Elohim está representando una asamblea. ¿Pero qué asamblea? ¿Te acuerdas que te decía que Elohim se escribe con Aleph? Con la Aleph. Y la Aleph representa al hombre, a Dios y al Padre. Después está la letra L, que es la conexión, de arriba hasta abajo. O sea, no la letra de conexión, sino que es lo que desde lo más alto llega hasta lo más bajo, por eso es la letra más larga. Por eso es la enseñanza nos es dada de arriba a abajo, y nosotros aprendemos de lo que viene de arriba. Y después viene la Hei, que es la revelación. Por consiguiente, Im es el agua, las multitudes. El Padre, el que está en el seno del Padre, el Dios de verdad, se manifiesta, baja. ¿Y se manifiesta a quiénes? Al pueblo. Porque es el seno del Padre, el Elohim plural. Son todos aquellos que están en el seno del Padre, es decir, el Espíritu Santo. De ahí viene el verdadero hombre, de ahí viene el Hijo, de ahí viene el Espíritu de la sabiduría, de ahí vienen los ángeles. Todos vienen del seno del Padre. Por eso también hay el Shaddai que tuviese que ver con el seno de lo que es de arriba. Por eso se quedó en Elohim en plural, porque está tratando de referirse es a una muchedumbre, no a un uno solo. Sino que el uno, Dios, es representado por muchos de ellos que han trabajado aquí. Y por otro lado, Jehová es la representación de Yahweh. Que es la parte, perdón, que es la parte militar porque es un ángel luchador. El grupo de Dios, para Dios. O sea, el equipo del hombre, para el hombre. Porque es el equipo del Padre para el Padre. Pero no me refiero a lo de arriba, sino a los que están en el seno del Padre, que es donde está el primer Adán. O sea, que él mismo representa a Dios. Ese primer Adán representa el concepto de Dios, que posteriormente abajo fue corrupto. Y al final es de parte de él que se identifica ese concepto, esa idea de Padre, de hombre y de Dios.